a todos. Primero, gracias por haber venido, sobre todo en esta época del año. Hoy vamos a trabajar lo que son prácticas restaurativas en contexto de encierro. Voy a presentar a la doctora Jacqueline Ana Balangione. Es abogada especializada en Derecho Penal por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Es docente de las cátedras de Derecho Procesal Penal y Género y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Fue titular de la cátedra Derecho Procesal Penal y directora de la Diplomatura de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de una universidad católica en Santa Fe. Ejerció la abogacía durante 15 años, luego ingresó al Poder Judicial de Santa Fe, donde fue secretaria, jueza penal, camarista penal, directora del Centro de Capacitación Judicial y defensora general penal de la provincia de Santa Fe. En este organismo fue fundadora del Instituto de Capacitación de la Defensa Pública, como de sus cursos anuales, logrando el reconocimiento de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y vinculándolo a otras instituciones políticas académicas locales, nacionales e internacionales. También participó de las comisiones directivas y o secretarias generales de asociaciones federales como Reflejar, AMJA y Consejo Federal de Defensores Públicos de la República Argentina. Bueno, le voy a otorgar la palabra a Jacqueline Balangione. Jacqueline, teneme paciencia porque ahí estamos. Ya me habilité yo. ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Gracias primero por la invitación a esta comisión del Colegio de Abogados de Rosario, que es una entidad intermedia que aprecio mucho, con la que trabajé mucho a lo largo, sobre todo, de la última parte de mi carrera judicial, cuando fui defensora general penal de la provincia, tanto con el Instituto de Derecho Procesal Penal como con este. Me parece hermosa esta iniciativa de charlar acerca de cuestiones que pueden mejorar en los lugares de encierro. Bueno, agradecer a Carla y Tomaso, bueno, también compartí el espacio laboral dentro de la defensa pública, donde trabaja mucha gente joven, muy entusiasta y que pone la voluntad más allá de su contrato de trabajo, de su empleo, o de su cargo como funcionario, como magistrada, brindan tiempo para tratar de mejorar las cosas. Bueno, así que bueno, muy agradecida por esta invitación. Y voy a ir al grano porque el tiempo es corto y seamos respetuosos porque, como dijo Carla, esta época del año ya es terrible, estamos todos agotados, pero a veces viene bien como para fortalecer o tirar algunas ideas que en esta época, que es época de balances y demás, nos pueden servir, y de cara a un futuro mejor que todos esperamos, ponerlo en nuestro brindis de fin de año, tener algún proyecto, alguna idea en mente que sirva para mejorar las cosas, y todo grano de arena es bienvenido. Bueno, el tema convocante es prácticas restaurativas en lugares de encierro. Yo primero quisiera hacer así un sobrevuelo sobre qué es la justicia restaurativa. En 2 palabras, miren, yo les confieso, no leí nada para esto, vengo con lo que tengo en la cabeza. Yo la justicia restaurativa, la idea, el concepto de justicia restaurativa, lo conocí en el año 2003, en un congreso que fui a la ciudad de Mendoza, en la Universidad de la Concagua, que lo organizaba en la Facultad de Psicología. Yo andaba ahí circulando, ejercía la abogacía, pero yo andaba medio metida en temas de minoridad. Y bueno, vi que estaba este congreso y me fui. Y ahí lo conocí al gran profesor Jean Sermatel, que es un suizo del cantón de Valais, que era juez de menores, y que es, me parece, el alma mater, o el alma pater, no sé cómo se dice, de la justicia restaurativa. Y yo ahí me enamoré de la justicia restaurativa, porque me cerraron un montón de cosas que siempre pensé, me ordenaron algunas ideas. Por ahí, ahora estoy de mudanza, con esto que ya terminé mi carrera en el Poder Judicial, estoy reacomodando casas, me iba a poner un estudio, cerré una casa, y ahí encontré unos apuntes que tomé en ese congreso, cuando tuve el privilegio de escucharlo personalmente a Jean Sermatel, y no fue la única vez, porque después cada vez que me enteraba que venía a Argentina me iba a escucharlo. Y tuve mucha comunicación en aquel momento por mail
con él, hablando siempre de estas cosas, porque al poco tiempo yo ingresé al Poder Judicial como secretaria de un juzgado de menores. Y bueno, y la justicia restaurativa empezó en aquel momento como una propuesta más dirigida hacia la conflictividad penal juvenil. Pero es una idea que en Europa se acogió de tal manera que repercutió en todo el sistema de justicia, no solo de justicia penal, no solamente en la parte juvenil, sino también en los adultos. Y hoy por hoy me parece que es un concepto que trasciende inclusive el fuero penal, porque además, les comento, yo tengo una idea de que digamos, el derecho y el ordenamiento jurídico uno no lo puede trabajar ni visibilizar en forma seccionada, es un todo integrado. Si bien, por supuesto, los conflictos penales se aplica el derecho penal, una situación de civil, de familia, de lo que sea, se va a aplicar el derecho civil, no hay que perder esa mirada integral que tiene el ordenamiento jurídico, que es el que viene a estar dado a llamar para poner orden en una comunidad, en una sociedad. Entonces me parece que estos criterios, esta idea, este concepto de la justicia restaurativa, bien puede ser aplicada, y creo que se va aplicando en todas aquellas situaciones de conflictividad social, no solamente penal. Porque, a ver, hay muchas situaciones de violencia doméstica, de violencia de género, que no son penales. Son situaciones de conflictividad de violencia, pero son otras violencias no llegando a ser penales. Y si nosotros ahí, como Estado, acompañado por la sociedad, en donde las sociedades intermedias, como los colegios de abogados, tienen tanto que ver y tanto que aportar, le damos una intervención temprana, restaurativa, curadora, sanadora, evitamos que el conflicto llegue a lo penal. La mirada de la justicia restaurativa, las prácticas restaurativas, tienen como fin restaurar, recomponer. ¿Vieron ahora cómo se usan los muebles restaurados? Yo cambiando una casa todo con muebles restaurados. Muebles viejos que ya no sirven más, que están pasados de moda. Uno los agarra, los lija, los lava y los restaura, los vuelve a poner en valor. Eso es la justicia restaurativa. Restaurar la paz que se vio afectada por un conflicto penal, por un conflicto de violencia, por un conflicto determinado que se da en la sociedad. Y vuelve a poner la pacificación en esa situación en donde va a haber dos o más personas que están, digamos, afectadas por ese conflicto, ya sea peleadas o uno agrediendo al otro, una víctima y un victimario. Entonces, esta idea genérica, digamos, de justicia restaurativa, lo que busca para poder restaurar esa paz social que se rompió con ese conflicto, en lo particular y también en todo lo que se proyecta en la comunidad, ya sea en la escuela, en el grado, en el barrio, o en la ciudad, o en el país, o en la comunidad que fuere, en distintas, puede ser de distinta magnitud, el conflicto y la solución restaurativa, buscando las soluciones entre las partes, acercando las partes, y ofreciendo desde la organización, en donde es fundamental la participación de la sociedad civil a través de las asociaciones, a través de entidades intermedias, a través de la participación mediante el voluntariado, de las iglesias, también por supuesto, aportar esa colaboración en organizar determinados métodos o determinadas prácticas a través de las cuales se logra la restauración social. ¿Me siguen? ¿Me estoy explicando? Bueno. Entonces, me parece bárbaro el tema de la convocatoria que habla de prácticas restaurativas en espacios de encierro, en contextos de encierro. Contextos de encierro en donde en nuestro país, bueno, en mi querida ciudad de Rosario, donde trabajé, fue mi segunda casa durante estos últimos 6 años, porque
compartía mi trabajo acá en Santa Fe, en toda la provincia, pero hacía pie en Santa Fe y Rosario. Nuestras cárceles, no solo las cárceles, todos los lugares de encierro, porque no son solamente las cárceles, los lugares de encierro, todavía hay lugares de centros de salud, de encierro, también espacios donde se albergan personas menores de edad, niñas y niños y adolescentes, y también centros de justicia penal juvenil, son absolutamente inhumanos. Están absolutamente fuera de todo lo que puede esperarse de un lugar para poder lograr algo bueno con una persona. Eh, a mí no me lo contaron, yo los caminé a todos por dentro. Me encerraba en los pabellones con los presos y con las mujeres presas también, y podía percibir y vibrar junto a ellos lo que es la vida en el encierro. Y la violencia institucional estructural que existe, que no es necesario que se llegue al policía pegándole al interno, sino una violencia institucional estructural que tiene que ver con las condiciones de encierro y con la metodología con la que se trata a los internos, que no tiene que ver con la ley de ejecución penal, porque la ley de ejecución penal plantea todo lo contrario, plantea la reinserción social, como viene, digamos, dado desde la Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna, el ABC de la organización estatal, en uno de sus primeros artículos, en el 18, que es dentro de lo que es el núcleo duro de la formación del Estado, de los pilares del Estado, habla de las cárceles y habla del juicio previo, habla del debido proceso, habla, de ahí se desprende todos estos conceptos vertebrales del derecho de defensa, y de todo lo que, digamos, de allí se deriva, viene la reglamentación de eso a través de la ley de ejecución penal, que es la 24.660, que reglamenta todo eso que está concentrado en la frase que dice: las cárceles serán sanas y limpias, y no para castigo, sino para seguridad de los reos. Y todo lo que ahí pasa es responsabilidad de los jueces. Bueno, las cárceles que nosotros tenemos, digamos, del dicho al hecho hay un largo trecho. Hay un abismo entre el plano discursivo, normativo, y el plano de los hechos. Tenemos cárceles sobrepobladas, hay un encarcelamiento masivo, sin distinción digo, de tratamiento para las personas que allí se albergan. En los mismos pabellones vamos a encontrar muchachos que están por primera vez y que han cometido delitos leves. Ellos y ellas son el 70% de los presos. En la actualidad, el 70% de los presos, de los casi 10.000 presos que tenemos en la provincia de Santa Fe, están por primera vez y por haber cometido delitos leves. Delitos leves que no están buenos. El pibe que le arrebata la cartera a una señora, una vez va a su casa, 2 veces va a su casa, la tercera vez, cuando lo atrapan, va preso. ¿Y cuál es la respuesta? Va al mismo pabellón donde están los integrantes de las bandas narcocriminales, por ejemplo. Entonces hay ahí una mezcla de cosas que, en vez de recuperarse a esta persona y ponérsela en un programa, como dice la ley de ejecución penal, en donde se hace un diagnóstico, un tratamiento, una puesta a prueba, las salidas transitorias, laborales, después la libertad condicional, todo eso es imposible de cumplir. Es imposible de cumplir porque la estructura no lo permite. Hay pabellones de 80, 100, 110 muchachos en verdaderos, con verdaderas condiciones de hacinamiento, con esa violencia estructural, violencia institucional estructural, donde también hay mucha violencia de tipo física y psicológica también. Ustedes saben que el mundo de las cárceles es un mundo oscuro, un mundo húmedo, un mundo gris, un mundo frío, un mundo donde la comida es horrible, donde la salud no llega, donde la educación no llega, donde proponer un método de disciplina es prácticamente imposible porque hay, digamos, está totalmente desbordado.
las cárceles son viejas, las que son nuevas están maltratadas por la sobrepoblación que hay. Fíjense, ustedes que son rosarinos, ustedes en Rosario tienen Piñero, que es una cárcel relativamente nueva, bastante nueva, la de las otras, y tiene 1000 presos de más. Tiene, no tengo, bueno, me tendría que poner a buscar acá los números, pero soporta 2000, soporta, perdón, 1100 y tiene 2100 presos. Las celdas tienen 2 y 3 muchachos por celda, y están ideadas para uno por celda. Llegamos a través de la defensa pública con un habeas corpus para poder corregir eso, lo llevamos hasta la Corte Suprema, ganado en todas las instancias, empezó en el año 2015, en la primera gestión de la defensa pública. En mi gestión llegamos a una inédito, una audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia, en donde la Corte nos dio la razón e intimó al Poder Ejecutivo a reducir eso al cupo, que son 1452. Ahora me perdí, tiene de 1452, que es la capacidad máxima, estirando todas las normas, lo máximo posible, tiene 1000 más. Y la provincia no cumple. La provincia no cumple, porque además las leyes penales se van endureciendo en cuanto a la cantidad de tipos penales, a los agravantes de los tipos penales y al modo de cumplir las penas, porque se van agravando, se va modificando, se ha ido modificando la ley de ejecución penal a partir del caso Bloomberg en adelante, y se van recortando las personas que pueden acceder a los beneficios que son la puesta a prueba en la sociedad, que es lo que hace el cumplimiento de la manda constitucional de la progresividad de la pena. Bueno, este es un panorama feo el que yo les estoy diciendo. Estamos todos medio deprimidos con todas las cosas que pasan, porque en el año 2014, cuando arranca el sistema acusatorio, había 2.500, 3.000 presos. Hoy, 9 años después, hay 10.000 presos. Es decir, que se triplicó la población penitenciaria a partir de esto que venimos hablando de la cuestión de la mano dura, ¿no es cierto? De la mano dura, del endurecimiento de las penas. Y sin embargo, la sociedad no encuentra la respuesta esperada del Estado, porque los hechos de inseguridad crecieron en la misma proporción, o más todavía. Cada vez hay más presos y cada vez hay más problemas afuera, porque no se atacan los problemas, y además porque los que fueron atacados por el Estado, por el sistema penal, que son las personas que están presas, que no son todos los que cometen delitos, sino que son algunos los que son atrapados, no son bien tratados y no se le da una solución de salida y de una verdadera recuperación y reinserción social. Entonces, yo acá veo que tengo un mensaje de Carla, quizás ya me está diciendo que se me termina el tiempo. ¿Me está diciendo eso, Carla? Sí, bueno, voy rapidito. Yo lo que les quiero proponer es una idea alternativa, una buena, una luz, una esperanza, que terminemos esta pequeña charla pensando con un ejemplo concreto, porque a veces todos hablan, y uno se va de la charla y dice, ¿y qué hacemos de todo esto? Bueno, acá les vengo con algo concreto, que es, lo conocí, lo vi con mis propios ojos en Brasil, el método APAC. El método APAC es un método de tratamiento de las personas que han caído en el sistema penal, que ya tienen condena, y que tiene un alto involucramiento de la sociedad civil con el voluntariado. Y dentro de la sociedad civil, en el método APAC, está bastante involucrada la Iglesia Católica, pero, digamos, no es algo que pertenece a la Iglesia Católica, sino que es abierto a todas las distintas confesiones, y que lo que hace es tratar al preso, no se le dice preso, sino que se le dice recuperando, y que se lo trata de una manera distinta, a través del amor, de la confianza, de la disciplina, de la espiritualidad, de la laborterapia, de la educación, del acercamiento del recuperando con su familia y también con las víctimas, de la posibilidad de que los recuperandos se apoyen y se controlen entre sí, y es una experiencia realmente maravillosa. El tiempo me queda corto. Yo te di, Carla, un videíto que me gustaría que lo pases, dura 6 minutos.
en donde hay una persona que es española que explica lo que es el método, porque el método APAC, les cuento rápidamente, surgió en Brasil a partir de personas individuales de la sociedad civil. Un abogado fue el que empezó. Actualmente hay 50 institutos de este tipo ya funcionando, 120 en condiciones de ponerse en funcionamiento, y además hay 20 países que han tomado este método, países europeos y centroamericanos, y acá en Santa Fe estamos tratando de ver si podemos empezar con una experiencia piloto. Iba a estar el padre Fernando, no sé si estará por ahí por Zoom o en forma presencial, que es una especie, digamos, de delegado del obispo, que está también con la profesora y jueza Musa, viendo en Rosario la posibilidad también de empezar con un proyecto. Tenemos una reunión pendiente entre nosotros, con un Está acá proyecto de este María del tipo. Carmen, te está Está escuchando María del Carmen, bueno, me atentamente. Sí, alegro un está María del montón, Carmen. me alegro. También la veo que está unida a la reunión Cecilia Bonino, que pertenece a la Asociación APAC de acá de Santa Fe. Yo, que bueno, me jubilé en el Poder Judicial, ahora estoy participando como voluntaria y poniendo mi voluntariado. Creo que el fuerte es poder difundirlo, utilizar relaciones políticas e institucionales que yo puedo tener por mi trayectoria, digamos, en el Estado, para poder difundir esto y a ver si podemos llegar a la implementación de este método. Ya tengo una reunión pendiente con la gente del gobierno electo para poder hablar de esto, y tengo una gran esperanza, porque este es un ejemplo concreto. Brasil tiene cárceles y una criminalidad y una problemática social mucho peor que la nuestra. Y tienen ejemplos concretos que yo los vi y los viví con mis propios ojos. Les cuento, me sentaba a comer con los recuperandos. En las recorridas me daban ganas de ir al baño, me metía en una celda y hacía pis en el baño de un recuperando. Así, a ese nivel. Se vive como en una casa, la mesa puesta como en mi casa, con cuchillos, con laborterapia, espiritualidad, reducción de la condena mediante el mérito, mediante el estudio, mediante el trabajo y mediante la lectura. El que lee un libro tiene un día menos de pena. Yo no les puedo decir lo emocionante que es encontrarte con esas personas que han cometido los crímenes más atroces absolutamente recuperadas. Los presos tienen la llave del lugar. Vos tocas timbre y te abren los recuperandos. Ellos cuidan el lugar. Y tienen todo un sistema de disciplina y de autorresponsabilidad que realmente es algo maravilloso. En concreto, un método APAC le cuesta al Estado 1/3 de lo que le cuesta una cárcel. El índice de reincidencia en una cárcel común es el 85%, igual que acá en la provincia de Santa Fe. Los que pasaron por el método APAC, 13%. Y en el caso de las mujeres, 2%. Yo, mucho más que esto, no puedo decir. ¿Qué aplican? Criterios de justicia restaurativa. Léase iglesia, léase lo que quiera, porque además, como les digo, si bien la Iglesia Católica está muy involucrada, no es solamente la Iglesia Católica, hay una red internacional también que apoya este tipo de ideas. Ustedes saben que en Europa hay cárceles que van cerrando, es desde la primera década de este siglo, la justicia restaurativa es la que va. Me fui a conocer cárceles en España, que dependen totalmente del Estado y aplican absolutamente solo criterios de justicia restaurativa para todos los criminales condenados. Bueno, me gustaría poder pasarles este breve videito como para que tengan algo más claro, y yo de esta forma cierro mi charla. ¿Está bien, Carla? Sí. ¿Les Sí, parece? Bueno, y ahí no. estoy tratando de Bueno, ver cómo lo puedo compartir, porque como está en YouTube, voy a probar. yo mientras A tanto ver. les hablo un ratito más y les digo que quedo a disposición para poder continuar con esto. Esto se puede tomar desde muy diversos aspectos, seguir trabajándolo, seguir charlándolo. Y bueno, como les digo, este es un ejemplo muy cercano a nosotros, un ejemplo vivo, que partieron de mucho más atrás que nosotros. Y en pocos años, bueno, además, hoy por hoy en Brasil es una política pública. El Poder Judicial se lo apropió, no se lo apropió, lo estableció como política judicial. Los jueces manejan esto. Y desde que el Poder Judicial se involucró,
esto tuvo el éxito que tiene, porque lo controlan los jueces. Forma parte, desde el aspecto judicial, del sistema de ejecución penal. Entonces es un mix entre la sociedad que participa a través de la asociación o de las asociaciones o de la iglesia o de lo que sea, y del Estado, desde el Poder Judicial, desde la parte de ejecución penal. ¿No podemos? Jacqueline, Sí. no se puede, pero lo dejé en el chat. Ahora, a medida que hable Bueno, Paula, voy a ver si lo puedo resolver, porque perfecto. debería haberlo descargado, pero al Yo les estar en YouTube recomiendo no. y les pido que miren ese pequeño videíto en donde hay una persona que cuenta, conoció la experiencia y cuenta y muestra algunas imágenes como para que puedan ilustrar un poquito más lo que brevemente traté de transmitirles y de compartir con ustedes, con el ánimo de dar una palabra positiva, de esperanza, una mirada, no ser tan pesimista, ser un poco más optimistas con el futuro que nos espera, porque tenemos que trabajar con esta parte de la sociedad, porque como ustedes saben, todo lo que van adentro de la cárcel son todos pobres, hay muy poco contado con los dedos de la mano, me sobran dedos de la mano para presos por delito de guante blanco, eh, y con esta gente hay que trabajar. Y tenemos que trabajar amorosamente, con una mirada más solidaria desde la sociedad. Bueno, gente, muchas gracias por la atención y espero Gracias, Jackie. haber llegado a ustedes. Gracias, gracias, Seguimos en Carla. contacto. Gracias, gracias, en serio, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, ahora sí, sí, ahí está. Bueno, ahora Pauli te toca a vos. Bueno, voy a presentar. Ay, Ahí está. es porque me estás haciendo Sí, esto. ahí te moví yo. Bueno, se llama Paula Scaroni, es psicóloga, egresó de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, es profesora en psicología, además tiene la carrera de especialización en psicología forense de la Universidad Nacional de Rosario. Em, Durante el 2011 y el 2016 se desempeñó como psicóloga en el equipo de acompañamiento para la reinserción social en el organismo del EARS. También Paula, entre el múltiple currículum que tiene, hoy en día se desempeña en la subdirección del área de psicología del organismo técnico criminológico dentro del servicio penitenciario de esta provincia de Santa Fe. Dentro de las múltiples cosas que hizo como docente, es profesora adjunta de la Cátedra de Psicología Forense o Jurídica de la Facultad de Psicología del Instituto Universitario Italiano de Rosario, en sede de Rosario y en sede de Venado Tuerto. Está bien. ¿Estamos bien Sí, ahí? ya está. Tiene. Hola, buenas tardes. Ahora vamos a pensar ahí. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en reunión bimodal con personas presencial y virtual. Así que bueno, voy a tratar de ir mirando a la pantalla y al espacio que me rodea. Es muy interesante la exposición que recién nos brindó la doctora Balangione, y respecto de estas cuestiones, lo que sigue va a estar en consonancia a lo que ella viene a proponer y a preguntarse, porque bueno, quien me acompaña es María Elisa Fidelbus, y juntas traemos este trabajo que va a culminar en una propuesta. Nosotras somos psicólogas y trabajamos en contextos penitenciarios, digamos, en contextos de encierro, y de esa manera lo que vamos a trabajar hoy es el tránsito del contexto de prisionalización a una posible inclusión sociocomunitaria, y nos preguntamos sobre la posibilidad de abordar este proceso en perspectiva de justicia restaurativa. Suena paradójico, suena desafiante, suena incluso estas figuras retóricas medio como oxímoron, ¿no? Respecto de la prisión a lo restaurativo, pero sí traemos experiencias desde las cuales observamos que a lo largo de estos años que trabajamos en el servicio penitenciario se pudieron generar experiencias restaurativas
Gracias, Carly. Que nos interesa, digamos, de esta manera compartir con ustedes, no solamente al interior del Servicio Penitenciario Provincial de Santa Fe, sino en función de otras experiencias y otros recorridos que hemos hecho afuera del mismo. Pero me interesa que en principio comience María Elisa Fidelbus, que se presente y iniciamos con el Power compartida. Gracias. Adelante, Eli. Bien, hola, buenas tardes. Bueno, en principio, ¿se escucha? Sí, bueno. Espera un segundito, Eli, ahí está. Estás muteada, Eli. ¿Ahora sí? Perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, en principio agradecer la invitación para participar de este encuentro. Cuando Pauli me convocó, la verdad es que me interesó por una cuestión, principalmente transmitir desde la experiencia lo que me pasó con justicia restaurativa. Yo tomé contacto con esto que desconocía que existía este año, a partir de que vinieron a Santa Fe Diana Márquez y Germán Bauché, y me pasó algo que Jacqueline dijo y me pasó lo mismo, me movilizó y dije, por acá es por acá. Y bueno, y te agradezco también, Jacqueline, que sin saberlo, que nombraste la PAC. También hace unos años atrás estuve presente en lo que fue la presentación de la PAC acá en Santa Fe, y me pasó exactamente lo mismo. Cuando escuché la propuesta, me movilizó, digo, o sea, no solo que a nivel de lo comprensivo, digamos, me cerró el marco teórico, la práctica, sino me movilizó internamente y dije, es por acá, es esta humanidad que hay que defender, ¿no? Bueno, y como decía Jacqueline, trabajar dentro del servicio te trae te contrasta todo el tiempo con querer que sea de una manera y cómo es en realidad, ¿no? Pero bueno, acá estamos para intentar aportar un granito de arena. Bueno, en principio, no sé si ustedes pasan el Power, Carla. Si lo comparten en pantalla. Sí. Bueno, ya Jacqueline hizo una breve descripción de la justicia restaurativa. Simplemente poder dar eso, una descripción de lo que es un proceso, según Howard Serr, en este caso lo citamos. Bien, sería el segundo. La justicia restaurativa es un proceso para implicar e involucrar al grado posible a todos los que tienen un interés en una ofensa específica, a colectivamente identificar y ensayar la solución de los daños, las necesidades y las obligaciones para curarlos y rectificar las cosas tanto como sea posible. La siguiente, si querés. Bien, y según Emilio Viano, es un marco teórico en el cual se fundamenta esta metodología, responde a una visión diferente de la justicia, que considera un conflicto o un delito como un rompimiento de vínculos sociales, ¿no? Hace foco en los vínculos que se rompen a partir de esto. Todas las partes involucradas participan activamente en la resolución del conflicto, poniendo énfasis en la reparación del daño y en la restauración de estos vínculos rotos. Víctima, ofensor y comunidad. Bueno, y como les decía, a partir de tomar contacto de lo que era la justicia restaurativa, empecé a pensar cómo podía aplicar los fundamentos, la metodología que pregona la justicia restaurativa en las prácticas que llevo adelante, en la diaria. Cómo inmediatamente podía empezar, si bien siempre tuve enfoque de derechos, previo a trabajar en el servicio penitenciario, trabajé en un equipo territorial de la municipalidad con vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, por lo que muchas cosas ya tenía instalada en mis prácticas. La justicia restaurativa me dio una guía de por dónde seguir. Y bueno,
Y acá nos encontramos con las prácticas restaurativas que van desde lo informal hasta lo formal. Y lo que empecé a aplicar en las entrevistas con las personas privadas de su libertad fueron las declaraciones afectivas y las preguntas afectivas. La escucha, como les decía, ya la tenía un poco instalada por mi profesión, por mi formación, una escucha empática, atenta, teniendo en cuenta que enfrente tengo un sujeto de derechos y una persona que cometió delitos, no un delincuente, ¿no? Haciendo esta diferenciación entre el ser y el hacer, ¿no? Y lo que sí empecé a hacer mayor foco fue en poder ayudarlos y centrarme en las emociones, en ayudarlos a poner en palabras qué sintieron, qué sintieron cuando cometieron el delito, qué sienten ahora transitando su pena, qué sienten al volver a su casa con sus referentes afectivos, cuando comienzan con salidas transitorias. Eh, y por otro lado, en relación a las preguntas afectivas que tienden a poder generar en las personas o a ampliar la empatía, haciendo preguntas para que se pueda ponerse en el lugar de la víctima, ¿no? ¿Qué crees que sintió la víctima? ¿Qué crees que sintió la familia de la víctima? ¿Qué sintió tu familia al verte por primera vez en la cárcel? ¿No? Son todas preguntas que en las entrevistas, como decía Jacqueline, yo hablo en general, por supuesto que hay algunas excepciones, pero en general son jóvenes que han vivido muchas vulnerabilidades, que construyen su identidad basándose en masculinidades hegemónicas, y están muy poco, que eso después va a hablar Paula, por eso no me quiero meter, pero que están muy poco acostumbrados, o nunca jamás nadie le ha preguntado por los sentimientos, por las emociones. Quizás es la primera vez, porque me lo han dicho. No, nunca me preguntó nadie cómo me sentía, ¿no? Como mucho, qué pensaba de lo que me estaba pasando, pero el sentir es algo que no es moneda corriente. Bueno, esto es un poco lo que empecé a incorporar en las entrevistas, al igual que... no, la anterior. La anterior filmina, digo yo, diapositiva. La anterior. Bien. Una más, ahí está. Esto del uso de las prácticas restaurativas, dice Wotschel, que su uso sistemático tiene un impacto acumulado y crea lo que podría describirse como un medio restaurativo, un ambiente que promueve consistentemente conciencia, empatía y responsabilidad, de manera que probablemente demuestre ser mucho más efectivo para lograr disciplina social que lo que hacemos actualmente, que es basarnos en el castigo y las sanciones. ¿Mm? Bueno, y a partir de incorporar a otros aspectos de la justicia restaurativa, conocí también esta teoría del desistimiento, que se pregunta ¿por qué una persona dejaría de delinquir? ¿O por qué una persona no delinque? Nosotros al trabajar con personas que ya están cumpliendo una pena, que se entiende que ya delinquieron, empecé a preguntarme por qué esta persona dejaría de delinquir y no por qué delinquió, ¿no? Entonces, es una pregunta, haciendo eco de lo que decía Jacqueline también, que va a lo positivo, ¿no? A los factores que hacen que una persona pueda elegir otro camino, ¿no? Que muchas veces dentro del contexto de encierro se hace difícil, ¿no? Que lleve adelante este proceso, pero no imposible. Bueno, la que sigue. Bien. El desistimiento trata de esto, de un proceso de deconstrucción de la identidad delictiva a través de la edificación de un autoconcepto positivo, basado en descubrimiento de nuevas potencialidades y valores, dejando atrás la etiqueta negativa que la sociedad le asignará al sujeto. Esto lo dice Goffman, ¿no? Y bueno, y dentro de la teoría del desistimiento, hay la siguiente, si quieres, Carla, hay varias teorías que lo explican.
que no me voy a adentrar en detalle en cada una, pero las nombro como para que tengan una idea. Es la teoría del control, que dice que una persona desiste de delinquir como consecuencia de incluirse en roles adultos. Esto se hizo sobre todo con investigaciones con población de jóvenes, ¿no? Entonces explica que cuando una persona, no sé, consigue un trabajo estable, una pareja estable, es padre, ¿no? Los roles adultos, siente que no puede defraudar a estas personas o a este nuevo rol, o al empleador, por ejemplo, y desestima de delinquir, y así construye una nueva identidad. Tenemos también la teoría de la transformación cognitiva, que intenta explicar que una persona deja de delinquir poniendo foco en la agencia, ¿no?, de la persona, en la capacidad de elección de la persona. Plantea que la persona siente una necesidad de cambio, que muchas veces esto me lo expresan los internos que están por primera vez detenidos, que dicen: yo esto nunca me lo imaginé en mi vida, no entiendo cómo terminé acá, no lo quiero más. Entonces sienten una necesidad de cambio, por lo que en la interacción con otras personas, otras instituciones, que operan como puntos de anclaje del cambio, y como modelos, le ofrecen nuevas herramientas, empiezan a configurar una nueva identidad, y así esta identidad es contrapuesta a la identidad delictiva. O sea, plantea: los individuos son los agentes de cambio, pero en interacción con facilitadores, ¿no?, de esta nueva identidad. Y la tercera teoría, que es la teoría del apoyo social, plantea que en el individuo se presenta una tensión que está dada por el no cumplimiento de ciertas expectativas que tiene, lo cual le genera frustración, le genera depresión, le genera ira, y utiliza el delito como una respuesta ante esta tensión, para disminuir, como forma de descarga o como forma que le permite conseguir lo que quería conseguir, cumplir con estas expectativas. Entonces la teoría del apoyo social dice que el apoyo social, ya sea emocional o instrumental, viene a ser una respuesta alternativa y convencional para disminuir esta tensión que siente el individuo, ¿no? Y esto también plantean, o sea, las investigaciones también mencionan que sobre todo el apoyo de los familiares, de las parejas, los amigos, son los vínculos más fuertes. Y bueno, de ahí la importancia de que una persona que está en contextos de encierro siga vinculándose con el afuera, con sus vínculos, las visitas. Cuando nosotros trabajamos con los internos, tenemos muy en cuenta si lo visitan, quiénes lo visitan, si mantiene esos vínculos. Cuando son condenas largas, ni hablar, ¿no? Porque vemos las consecuencias del aislamiento en una persona. Bien. Bueno, también está dado, además de la familia, por el voluntariado, ¿no? Esto de las iglesias muy presentes en las cárceles cristianas y evangélicas, y por el apoyo profesional. Bueno, y por último, si quieren pasar la próxima diapositiva, quería compartir esto que me parece que, y lo tengo siempre presente como guía de mi práctica diaria, que es que la hipótesis unificadora fundamental de las prácticas restaurativas es que los seres humanos son más felices, más cooperadores y productivos, y tienen mayores probabilidades de hacer cambios positivos cuando quienes están en una posición de autoridad hacen las cosas con ellos, en lugar de hacerlas contra ellos, desde una mirada punitivista o autoritaria, o para ellos desde una mirada permisiva o paternalista. Por lo tanto, bueno, hacia allá vamos, ¿no? Trabajar en conjunto. Bueno, Pauli, te cedo la palabra. Bueno, gracias, Eli. Bueno, vamos a continuar un poco recuperando estas cuestiones que viene planteando Elisa en relación a esto de la justicia restaurativa o transformativa. Bueno, ¿qué se restaura, no? Entonces, la anterior.
qué se restaura, y bueno, y en esto de qué se restaura justamente tiene que ver con no soslayar lo que planteaba también en la primera exposición, lo que se plantea en la primera exposición respecto de la vulnerabilidad de quienes están, digamos, en el presente, la población carcelaria. Disculpe, eso es ahí está, perfecto. Ya está. Bueno, a ver, para justamente pensar intervenciones restaurativas, no podemos dejar de observar los contextos socioeconómicos y la vulnerabilidad característica de la población que hoy habita las cárceles. En esto estamos en consonancia, digamos, en las ponencias anteriores, porque bueno, es así, digamos, si no trabajamos de una práctica situada y uno digamos, no advierte las representaciones socioculturales, económicas, culturales que atraviesan ese sujeto, no estamos pudiendo, digamos, posicionarnos desde un enfoque restaurativo. Por otra parte, me parece fundamental la filmina, la diapositiva, es medio antiguo en mi término, que mostró Elisa respecto de un lente. ¿Por qué? Porque me parece que nosotros lo pensamos como perspectiva, un enfoque. Y así como pensamos que el enfoque debe ser en perspectiva restaurativa, no podemos soslayar tampoco, al mismo tiempo, no podemos dejar de mencionar la cuestión de la perspectiva de género. Entonces, en la propuesta que traemos, vamos a pensar la perspectiva restaurativa de derechos, restaurativa de situaciones de vulnerabilidad, restaurativa, en esto encuadrados con lo que es clínica de la vulnerabilidad, que un sujeto puede llegar a incluirse en su contexto sociocomunitario con mayores herramientas subjetivas y con mayores recursos simbólicos, siempre y cuando, digamos, descienda su nivel de vulnerabilidad. Por eso nos situamos en esto de la clínica de la vulnerabilidad, y en esto se relaciona con lo que plantea Elisa respecto de lo que cita de Goffman, en cuanto a esto de los roles, los estereotipos. Entonces hay todo un trabajo de deconstrucción, de desidentificación, que tiene que ver con intervenciones con efectos subjetivantes a pesar de la prisión. O sea, por eso es un enfoque, es una mirada, y por eso Elisa trae esto que es muy gráfico, que es el tema de los lentes. Es cómo mirar de otra forma, cómo intervenir para producir efectos subjetivantes. Bien. Entonces, la justicia y círculos... otra cosa... No, disculpa, la anterior de nuevo. Gracias, Carly. No, porque hay un tema que no me quiero olvidar, que es esta cuestión de los círculos restaurativos que mencionó Elisa como formas de prácticas. ¿Por qué? Porque el tema de los círculos, lo grupal, la grupalidad, el taller colectivo, es algo que es fundamental para las prácticas penitenciarias, en cárceles. Esto es algo que se viene, digamos, promoviendo y habilitando desde el protocolo de LEARS, de los equipos de acompañamiento, allá por el 2009, las mesas de diálogo. Las mesas de diálogo, tuve la experiencia de poder ir, digamos, a varias de ellas. Mi compañera aquí presente también, Roxana Peñalosa, recuerdo una mesa de diálogo en el módulo D en Piñero, juntas en 2011, y poder que circule la palabra en el interno privado de su libertad, mesa de diálogo donde había funcionarios públicos, profesionales, equipos, celadores, empleados penitenciarios. Yo creo que recuperar la palabra en esto de democratizar un espacio es un montón, como dicen ahora. Suena a veces hasta digamos, utópico, pero bueno, yo creo que es una vía de poder recuperar la cuestión de la palabra del sujeto de otra forma. No solamente las mesas, bueno, igual no me quiero anticipar porque voy a ir de a poco, pero eso va a estar en la filmina posterior, pero los círculos restaurativos, eso es fundamental, y el círculo como ronda, como taller grupal, como el colectivo, la modalidad grupal, bien. Intervenciones restaurativas que producen efectos subjetivos, se relaciona directamente con esto del trato, que plantea doctora Banangione, en relación al trato humanizante, en pos de, digamos, de revertir la violencia institucional, esto del a pesar de la prisión, que va a tener que ver con el paradigma de reducción de daños. Bien. Bueno, pero por otro lado, por eso es muy desafiante esta ponencia, porque nos implica distintos roles. Y otro de ellos, así como mencioné, digamos, el protocolo de LEARS, luego sucedieron otras cuestiones al interior del Servicio Penitenciario Provincial, como, bueno,
el nuevo sistema procesal penal, y ahí el desafío respecto de qué, de intervenir con la persona privada de su libertad es de otro lugar. ¿En qué sentido? Y acá hay una posición ética y un compromiso ético que tiene que ver con el registro que tiene ese sujeto del daño producido a la víctima. Y aquí ya no puedo dejar de pensar en los delitos de violencia por razones de género. Pero sí en todos sentidos, ¿no? Y por eso también recuperar esto que decía Elisa en relación a los roles hegemónicos de género, de masculinidades hegemónicas, no solamente en delitos de violencias de género y de agresiones sexuales, sino también en delitos que hoy encontramos, como por ejemplo grupos de narcocriminales. Hay como un estereotipo de varón rudo, duro, insensible, proveedor, que se replica como matriz en estos delitos. Entonces, es muy difícil de construirlo, pero no es imposible. De hecho, se me vienen un montón de casos a la mente y me estoy acordando de uno en particular, cuya entrevista fue muy larga. El sujeto estaba en resguardo del módulo B de Piñero, y trabajar esta cuestión de lo emocional, como muy bien remarcaba Elisa, de la sensibilidad como varón, de por qué repetir compulsivamente ese rol, digamos, de varón hegemónico, del malo, del barrio, con todos los costos que esto le generó, una condena larga, unificada, reincidente. Entonces, bueno, mucho para pensar. Ahí sí, gracias, pasemos. Perdón, Carla, aprovecho para agradecerle a Carla su predisposición. Bueno, como decía, enfoques con perspectivas de género. Entonces yo acá vengo a traer una caja de herramientas, que algunos ya la conocerán, porque venimos pensando mucho hace años en esto, junto con Elisa Fidelbus y el equipo, en relación a los posicionamientos, porque justamente para pensar perspectiva de género y para pensar perspectiva restaurativa tenemos que ubicarnos en un lugar que, digamos, a distancia del positivismo criminológico que piensa que el delincuente es un enfermo, que hay que corregir, el modelo correccional, que si bien hay un abanico de teorías algunas más positivistas y otras, digamos, más progresistas respecto a pensar si no la cárcel depósito, digo, esto ya lo conocerán, pero bueno, me parece importantísimo situar justamente esto, ¿no? De que nosotros pensamos en posicionamientos subjetivos, porque justamente son aquellos que se enmarcan en representaciones psicosocioculturales y en identificaciones que pueden ser trabajadas, abordadas, si no se considera una personalidad con una estructura psíquica inamovible y no es lo que estaría de la mano con la perspectiva restaurativa. Bien, entonces, cuando pensamos en enfoque con perspectiva de género, pensamos esto, los posicionamientos que responden a roles estereotipados de masculinidades hegemónicas, a perspectivas sobre la víctima en el varón condenado, qué perspectiva tiene, qué registro allí, digamos, a posteriori del desenlace acontecido, la presencia de los sentimientos empáticos, la concientización del daño, habilidades y recursos subjetivos para un proceso de construcción y reconstrucción de otros rasgos identitarios de género que promuevan lazos saludables. Bueno, por eso estos abordajes, tenemos un ejemplo muy interesante, que es una prueba piloto que se realizó 2021-2022 con los equipos de acompañamiento en un programa de construcción de masculinidades hegemónicas y efectos, digamos, violentos, lazos violentos con los otros géneros. Y bueno, y fue muy interesante porque justamente se generó esto de la ronda, por eso esto de los círculos. Y bueno, pero hay un dato que es muy importante que tiene que ver con la voluntariedad, que a esos círculos restaurativos pueda ir la persona de forma voluntaria. Bien. Y eso es todo un tema cuando uno piensa también en progresividad del régimen, en beneficios, en informes criminológicos. Bueno, no les traigo soluciones, les traigo repreguntas. Sigamos con la próxima. Bien, esto lo voy a ir pasando porque es la caja de herramientas que en todo caso lo volvemos a ver después. Esto del posicionamiento subjetivo que va a responder y de nuevo con esto de no dejar de, digamos, no olvidarnos los contextos de vulnerabilidad de derechos de las personas que pueblan hoy nuestras cárceles. Porque no podemos sino dejar de intervenir de una manera restaurativa. Por eso el posicionamiento subjetivo va a tener siempre, digamos,
presente las representaciones que van a responder a atravesamientos de experiencias traumáticas, significativas, situando modalidades de actuación y resolución de conflictos atravesados por esas cuestiones, ¿no? Que son muy singulares, que son muy difíciles de extrapolar en clases sociales que han tenido derechos garantizados. Por eso hay que ser muy cuidadosos y situar, digamos, este contexto del cual proviene este sujeto. Vamos a pasar, así vamos más a las experiencias. Vos decime, Esto Pauli. es lo mismo que dije recién sobre la necesidad. Esto pásalo, porque es más o menos lo mismo. La cuestión de las legalidades también es interesante, porque, digamos, el superyo es, bueno, una instancia psíquica, que sería como la instancia legal, intrapsíquica, pero no, digamos, no se conforma de la misma forma en todas las personas, por supuesto que no. Este superyo va a estar atravesado por valores transmitidos a través de vínculos amorosos tempranos, por una posición que concierne a lo ético, pero además a la grupalidad primaria, y esta grupalidad primaria va a estar también atravesada por contextos y por identidades que se fundan a partir de poblaciones marginales, de situaciones de graves avasallamientos digamos, a esta seguridad temprana que debería tener cualquier sujeto. Entonces la legalidad también es un concepto difícil, porque es un concepto que se sitúa según los valores y el registro del otro semejante que se ha podido, digamos, inscribir a edad temprana en primeras infancias, y no hay que, digamos, no hay que dejar digamos, de situar qué primera infancia tuvo este sujeto. Por eso es importante la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657, el artículo 3, respecto a esta cuestión. Digamos que la persona va a estar atravesada por componentes históricos, culturales, biológicos, psicológicos, pero que tiene que, digamos, responde a una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Ahora también pasa, y mientras tanto, después que voy pasando, bueno, ahí vamos, del tratamiento. Al acompañamiento, ¿estamos ahí? Sí, perfecto. Del tratamiento al acompañamiento, esto que dije antes, para pensar esta clínica de la vulnerabilidad y retomar esta cuestión de las mesas de diálogo y los talleres colectivos, donde se promueven, se aseguran los derechos más allá del daño que la cárcel produce. En este contexto quiero situar una experiencia en particular, que fue la experiencia de Photo Crazy. Ahí pasalo a la próxima, por fin. Bueno, el proyecto de Photo Crazy fue realmente maravilloso. Las experiencias. Sí, experiencias restaurativas. Perfecto. ¿Estamos bien? Gracias, sí, perfecto. Se escucha bien, ¿no? Ahí en el público virtual y en el otro, alguna pregunta, alguna cuestión, me pueden interrumpir. Yo estoy viendo en el chat que nadie dice nada, así que... Sí, se escucha bien, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la experiencia de Photo Crazy fue un proyecto, digamos, artístico, digamos, basado en la fotografía y la escritura, que nace en Piñero en el 2011, y continúa en el afuera hoy en esta apuesta a la inclusión sociocomunitaria, desde expresiones artísticas y proyectos artísticos, porque tenemos, digamos, esto que decía Elisa, de granito de arena, tenemos dos experiencias de historias de vida muy interesantes, porque, digamos, una persona egresada del contexto penitenciario de la Unidad 11 de Piñero, terminó pudiendo armar un libro de poesías, y ha podido también incluirse en ferias, en festivales, en exposiciones, desde un rol que digamos, pudo, sin dejar de trabajar digamos, en su oficio, digamos, se pudo identificar en un rol como artista, y esto fue genial porque justamente esto de un disparador artístico que restauró los otros roles más vinculados a la delincuencia. Entonces fue la verdad una proyección en términos subjetivos muy interesante. Y hay tenemos también otro caso de otro muchacho que también sucedió lo mismo desde la fotografía. Entonces por eso quiero mencionar a Valeria Galizo, que es la promotora de este proyecto, y fue quien acompañó en el afuera, anclada desde otros efectores artísticos, desde cultura, desde proyectos
de fotógrafos y poetas de Buenos Aires. Bueno, se generaron digamos, una diversidad de cuestiones y bueno, este proyecto fue, bueno, obtuvo varios premios en Argentina y a nivel internacional. Y también, disculpa, Vuelvo antes. Sí, esto quiero mencionar. Juan Carlos Domínguez Lostaló, tuve oportunidad de ir en el 2016 a ILANUD, tener una visita de estudios donde me recibió el doctor Elías Carranza, y en esa oportunidad, por eso traje un libro que nos regaló él, a mí y a mi compañera, psicóloga también, donde él nos habló ahí de justicia restaurativa. Y Juan Carlos Domínguez Lostaló, quien integra la Cátedra de Psicología Forense en La Plata, en la Facultad de La Plata, él también viene desde hace décadas, tanto en Costa Rica como en Uruguay, y en distintos lugares de Latinoamérica también, pensando el agrupamiento vincular, que tiene que ver con esto, lo mismo, reducir la vulnerabilidad a través de vínculos sostenidos por medio del derecho a la palabra, a ser escuchados, a discernir, al disenso o al consenso. Y lo interesante también, fíjense cómo volvemos a esto de la práctica situada, él aborda esta metodología desde el mestizaje marginal originario, porque él dice que no se puede, digamos, dejar de remarcar la identidad sociocomunitaria de cada quien que transita la cárcel, ¿no? Y transita conflictos con la ley penal. Bien, ahora sí pasamos. Bueno, tuve la oportunidad el año pasado de conocer a la doctora María Jimena Monsalve, jueza nacional de ejecución penal, y ella realmente tiene un programa maravilloso donde aborda problemática de consumo de sustancias, de drogas, de adicciones, y cómo ella misma se implica en este programa desde un lugar meramente restaurativo de derechos, y de ubicar a la persona y a la voz de la palabra del sujeto, de la voz y la palabra del sujeto, a los fines de considerar cada singularidad. Ella nos relataba el año pasado en un congreso de ejecución penal que se dio en la UCEL, esto de las medidas alternativas que ella trabaja para dosificar el encierro como restitución de derechos, pero recuperando la realidad social y la historia de vida, ¿no? Y cómo trabaja las prisiones domiciliarias con perspectiva de género. Y decía que había podido lograr que haya un sujeto varón, un varón en domiciliaria, cuidando a las niñas, que siempre si no es algo que recae en la mujer, la posibilidad de la domiciliaria en mujeres. Esto tal vez los que estén más en tema conozcan más que yo, por eso con respeto lo traigo como para que circule también la palabra aquí. Bien, y después también una experiencia que está vigente hoy, que son talleres de rondas de sueños en contextos de encierro. Esto en el marco del programa de investigación de archivos oníricos, que toma como base a Berat, que era una periodista que trabajó sueños en el nacionalsocialismo alemán, y luego recuperó esta idea de trabajar lo onírico en contextos difíciles. Entonces, Soledad Niboli, que es la directora de este proyecto de investigación, nos compartió esta posibilidad a la cátedra donde estoy, y se está generando ahora esto de las rondas de sueños en la unidad 11 de Piñero. En la unidad 11. Sí, sí, también con deseo de proyectarlo en otros lugares, porque también ellas vienen trabajando sueños en contextos pandémicos, ahora sueños en contextos de encierro. Esto de la ronda, de la circulación de la palabra, esto del círculo, ¿no? Me inspiró mucho esto del círculo restaurativo a la hora de revisar experiencias en perspectiva restaurativa, sin tal vez decirlo, ¿se entiende? Bien, bueno, esto, el programa, no sé cómo estoy de tiempo. Y en más o menos en 5 días. Perfecto. Pero tranquilo. Bien, este programa de construcción de masculinidades hegemónicas que producen violencias por razones de género se ha retrabajado en esta prueba piloto, talleres grupales, estos estereotipos y formas de vinculación con participación voluntaria. De todos modos, lo que yo quiero señalar es lo siguiente, que no solamente pensamos la justicia restaurativa en una práctica, vuelvo a esto del enfoque, ¿en qué sentido? En una entrevista, digamos, también se pueden generar, en una entrevista, más allá de que no tenga la finalidad taller grupal para trabajar, etcétera, etcétera, no, podemos interpelar al sujeto a los fines de, bueno, ¿cómo considerás esto? ¿Por qué celos?
o sea, la mujer es de tu propiedad, ¿cómo lo pensás? Tu mujer, bueno, interpelar allí para generar, a ver, habilitar allí la posibilidad de reflexión, la posibilidad de construcción, la posibilidad de implicarse para generar una revisión autocrítica, y además restaurando la posibilidad de tener esa instancia también, incluso lo pienso entre comillas, socioeducativa, a los fines de que ellos muchas veces no estuvieron interpelados por esto. Claro. Se naturalizó algo, en términos, no nos olvidemos, el paradigma patriarcal, lo que funciona como mandato a estos varones, muchos de estos varones. Y replicar algo de esto, desarmar algo de esto, bueno, es una misión restaurativa, ¿no? Bien, no, espera. No. Bueno, y esto, bueno, aquí me introduzco en un brete a propósito del texto de Emiliano Viano, que es uno de los autores del libro digamos, que publicó ILANUD. El ILANUD, a todo esto, es el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas de Trabajo, digamos, que trabaja la delincuencia y los delitos y la víctima, cuyo director fue Elías Carranza muchos años. Bueno, en el libro, en uno de los libros que, digamos, que publicó, hay una ponencia de Emiliano Viano que citamos en el Power. Esperen que voy pasando aquí porque me quedé un poco atrasada con... Ahí está. Y él plantea, por eso la pregunta, violencias por razones de género, respuestas punitivistas o intervenciones restaurativas. Bueno, a ver, no tiene que ser una u otra. Celebro las intervenciones restaurativas en caso de que tengan un final interesante, pero también hay críticas que en este sentido este doctor Emiliano Viano viene a comentar, que bueno, digamos, tienen que ver con esto de tratar de evitar que se vuelva a ubicar como en el terreno de lo privado a la cuestión de la violencia doméstica, como se decía antes, y también evitar que en estos círculos restaurativos de violencia por razones de género, digamos, la víctima termine también estando en una cuestión de manipulación. Por eso me parece que es una problemática que la podemos dejar para otro momento, pero incluso este doctor lo que plantea es que si está bien armada la apuesta restaurativa, muy cuidadosa, digamos, de ambas partes, se puede dar de muy buena manera. De hecho, una de las cuestiones más importantes me parece que plantea es esto de abrir, justamente, de que no quede en un terreno privado. Por eso se aparece como una paradoja ahí, ¿no? Abrir del terreno privado a la pareja y ubicar a la familia ampliada. Esto puede ser vecinos, que eso, por el contrario, vendría a estar más de la mano de, digamos, lo que sabemos que es fundamental, como es la ley de interés superior del niño y la ley contra la violencia de las mujeres, que es esto de que todos seamos partícipes, ¿no? De una cuestión así, podamos denunciar, podamos intervenir, podamos, ¿no? Sí, muchas veces llaman a los amigos, a los vecinos. Exacto. Y a veces en el tema de las violencias por razones de género y en las masculinidades que vos hablabas, se presenta en ciertos casos un punto de que hay que ser cuidadoso. ¿Qué hacemos con estos varones? Exacto. Si los reparamos o los castigamos. Está muy bueno lo que decís, porque por eso también, porque pueden ser las dos. A ver, este taller sobre masculinidad y reflexión y de construcción de estas cuestiones, insisto, fue en un marco de voluntariedad fundamental para pensar los círculos restaurativos. Y otra cuestión muy importante también es que uno de ellos, un sujeto que participó, decía, ¿cómo no los encontré a ustedes antes? Donde digamos, ¿cómo no encontré antes un espacio donde poder dialogar estas cuestiones? Sí. Y otro tema más importantísimo es, ahí lo ubico en el último poquito acá, que charlábamos hoy en la mañana con Elisa y con el equipo permanentemente, es que a veces la prisión, esto viene en consonancia a respuestas punitivistas o intervenciones restaurativas que pueden ser un mix, digo, podemos pensarlo así, pero bueno, o no, o restaurativa y no punitivista. Cuando digo punitivista me refiero a que la persona está en prisión. Sí, no digo el totalmente. castigo, No. digo que no podemos, digamos, soslayar, digo, lo paradójico de esto. Sí, y además
o sea, la justicia restaurativa incluso también se aplica en ejecución penal. Entonces, no exacto. necesariamente implica una suerte de impunidad. Exacto. O sea, no excluye la justicia retributiva. Eso, Sí, porque nosotros recibimos muchas personas que han incumplido la domiciliaria, han incumplido la condicional, que no han ido a los talleres donde... Por eso, exacto, y te agrego un tema más, la prisión muchas veces demarca el límite con la víctima en las provisiones de acercamiento. Es decir, claro, muchas veces, porque en los talleres estos que hicimos como prueba piloto y en las entrevistas permanentes que hacemos, se les pregunta sobre el registro de la prohibición de acercamiento y a veces no hay un registro tal. no. Entonces, digo, la prisión ahí marca un punto, pero bueno, ¿cómo hacemos para, digamos, justamente retrabajar esto a posteriori? Por eso ahora cerramos con la próxima. Pará. Viste que yo con la tecnología. Ahí está, Acá, la propuesta. porque traemos una propuesta que tiene que ver con construir una articulación entre los abordajes realizados en las instituciones de detención con personas que se encuentran en proceso de inclusión sociocomunitaria, con equipos de acompañamiento que trabajan en el entramado vincular y familiar en el afuera, es decir, armar un puente allí, trabajando desde modalidades grupales, generando intervenciones enmarcadas en prácticas restaurativas de derechos, desde una perspectiva de protección y cuidados, y también, por supuesto, atravesado por un enfoque de género. Para esto, no lo podemos dejar de pensar como una red donde nos involucremos todos, todes. Por eso es interesante lo planteado por doctora Banagione cuando decía el colegio de abogados también, como, a ver, una red que nos comprometa a los colegios profesionales, a las universidades, a la comunidad, clubes, efectores públicos, escuelas, cárceles, o sea, una red que integre, a ver, tal vez suene un poco ambicioso, pero el punto es, en lo singular, poder trazar la historia de un sujeto, porque es cierto también que ya, digamos, en prisión es donde también se relevan un montón de informaciones al respecto. Entonces, poder volcar esto al efector también postpenitenciario, ¿no? Sí. Que es fundamental. Sí. Trabajar esta inclusión en perspectiva restaurativa. Bueno, me parece que es todo lo que quería transmitirles, o por lo menos un poco de lo que quería transmitir. No sé si Quería, tienen preguntas o sí, quería ver comentarios. si tenían alguna pregunta acá. Si alguno quería hacer alguna pregunta, tenía alguna inquietud. Mientras hago esto, estoy tratando A de... ver, yo me fijo en el chat, te ayudo. Desde Ahí acá. está. ¿Se escucha bien? Espera. Ah, muchas gracias, desde el cierre. No sé si alguien... Ah, acá alguien dice que nos deja un saludo. Excelente propuesta. Ahí voy, Muy bueno que Tere. hayan participado los profesionales. Bien. Muy interesante. Bien. Elisa, no sé si vos querés agregar algo. A ver, ahí a Eli la... Ahí está, Eli. No, agregar simplemente Espera que esto último. Espera un segundito que no se... Sí. Vamos. Ahora sí, Eli. Ahora sí. Sí. No, agregar a raíz de esto último que comentaste, Pauli, de la propuesta en casos de violencia de género, que en realidad hablo como trabajadora del servicio, muchas veces nos pasa que nosotros, una vez que la persona se fue con libertad condicional, asistido o cumplido, perdemos el rastro, digamos, ¿no? Entonces, este organismo que trabaja con estas personas, me refiero más cuando se van en realidad con libertades condicionales o asistidas, porque una vez que va cumplido, ya está. Pero estaría bueno que pueda aceitarse esa comunicación y tener mayor trabajo conjunto con las instituciones que trabajan con estas personas, que acompañan a estas personas en
cuando están cumpliendo con sus libertades, ¿no? No solo para los casos de violencia de género, sino que estaría buenísimo para un montón de otros tipos de delitos y, bueno, porque no sé si meramente para hacer un seguimiento o para ver también y qué es lo que funciona adentro de las cárceles y qué no, ¿no? Qué de lo que hacemos también resulta y qué no. Bien. Le voy a dar la palabra a la doctora Dayana Araya, que me la pidió ahí por chat. Hola, Day, fráyate. Ay, no sé, no. Ahí está. Ahí está, Day. Hola Carly, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que gracias por la charla, me pareció súper interesante todo lo que dijeron, estuve tomando nota porque me parece re interesante. Yo soy parte de una colectiva de abogadas trans lesbo feministas y dentro de nuestro estatuto tenemos como uno de nuestros principios básicos ser feministas antipunitivistas. Y lo hace aproximadamente 2 años que estamos empezando a implementar en nuestros casos como litigantes alternativas a los conflictos en caso, generalmente nuestras clientas son víctimas de violencia de género o de abuso sexual, se imaginarán, digamos, que son las personas que llegan a nuestro colectivo, y empezamos a plantearnos por qué no, en estos casos que a nosotros nos llegan, por qué no poder plantear alternativas a los conflictos que no sea la cárcel. Y lo que nos ha pasado es que hemos visto una reacción sorpresiva de parte de defensores y de parte de la propia fiscalía, de por qué las víctimas están planteando cosas que no sean la prisión. En muchos casos, incluso donde ha habido abuso sexual intrafamiliar, hemos planteado, por ejemplo, reparaciones económicas, y hubo mucha resistencia de la fiscalía que decía, no, pero ¿cómo en este caso, que es un abuso sexual, es algo gravísimo? Y nosotras decíamos, pero la víctima misma es la que está diciendo, yo no quiero que el agresor vaya detenido, no es mi finalidad en este proceso. Y la verdad es que después de 2 años de estar trabajando en esto, también obviamente hemos propuesto tratamiento psicológico para la persona imputada, que forme parte de rondas de varones violentos. Y la verdad es que después de 2 años de mucho laburo en ese sentido, hemos tenido repercusiones que no imaginábamos, como por ejemplo volver a cruzarnos a los defensores de ciertos imputados a los que le hemos planteado estas reglas de conducta alternativas, que ahora ellos ya nos lo plantean a nosotras. Bueno, doctoras, acá les planteamos, por ejemplo, que nuestro cliente pueda hacer un tratamiento psicológico, que pueda asistir a un dispositivo de varones violentos. Y esos son pequeños logros que vamos construyendo, digamos, colectivamente. Por eso, solamente quería aportar esto, que es súper importante que nosotras también, ¿no? Como feministas, como movimiento, empecemos a plantear que esta justicia alternativa es posible en delitos de género o en delitos de abuso sexual, digamos. No hay que tenerle miedo a plantear estas alternativas. Solo eso. Gracias. Gracias, Day. Dayana, muchísimas gracias por tu aporte, me interesa muchísimo. Si querés seguimos en contacto, yo después te paso mi contacto, porque también estoy en comunicación con colectivos, digamos, bueno, de este tipo, y me parece fundamental poder justamente armar esta red de la cual estoy hablando, de la cual estoy pensando. Gracias, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta que pertenezca a la sala. Teresita, ¿vos querías decir algo? ¿Es posible? Sí, sí. Voy a recordar algo que escuché hablaba, que mencionó un orden distinto de la palabra. Mencionó las emociones. Entonces, me gustaría cómo ayuda fácil lo que en términos de teoría de conflicto, ¿verdad? Esta cuestión de estar trabajando en un nuevo orden de la palabra, de conformidad con las potencialidades subjetivas de los defensores, porque en la práctica, cuál es materialmente su introducción
esa cuestión inclusiva, ¿no? Que usted la hace, por ejemplo, la narrativa de la teoría de conflicto frente a lo que puede ser una narración personal de los cursores, lo hace desde la dramaturgia, desde la conversación, desde la escucha, desde un poema. Cuéntenos. Bueno, no sé si se escuchó. Bueno, en respuesta, digamos, yo llevo 12 años en servicio penitenciario y pasé por diferentes dispositivos. Uno de ellos fue dispositivos grupales, que les planteé de Photocrazy, que tenía que ver con trabajar desde actividades lúdico-recreativas, mucho espacio lúdico, incluso ahora recuerdo un espacio con proyectores, con fotografías de paisajes, de ellos mismos. Hacíamos un listado de fotografías que ellos nos pedían, suponte la cancha de Newell, el barrio tal plaza donde, bueno, sucedió mi primer beso, bueno, cuestiones así, la historia de vida emocional de cada varón, todo con varones. Esto fue en Piñero. Entonces, a partir de la proyección de estas fotografías, hacíamos intervenciones sobre la fotografía proyectada en una pared, y se generaba también una intervención incluso teatral, porque este equipo de artistas estaba compuesto también por una bailarina, una actriz, una fotógrafa y un escritor, y yo psicóloga del equipo. Entonces, esta proyección, digamos, de paisajes que abrían las rejas, simbólicamente, generaba efectos subjetivantes y producían la posibilidad de otra relación transferencial con ellos, de otro tipo de posibilidad de identificarse con otros rasgos que no habían estado permitidos en su enseñanza, y además una educación, o sea, un contexto, digamos, lo que decimos, ¿no? Vulnerado respecto a un montón de cuestiones. Por eso también, incluso Photocrazy, en ese sentido, yo me animaría a decir que fue restaurativo del derecho a jugar, porque fue desde lo lúdico y lo artístico. Eso por un lado. La mayoría de estos varones condenados por delitos de distintos tipos. En relación más a la cuestión de la violencia por razones de género, sí trabajamos desde la narrativa, desde la repregunta, desde la cuestión más de la palabra, de la intención desde la palabra, ahí ya más encuadrado en un plano más o psicoanalítico, pero en un lugar institucional, o más, por ejemplo, Elisa Fergus tiene más recorrido en lo que es psicología cognitivo-sistémica. Pero bueno, la apuesta, creo, más digamos, más disruptiva digamos, de los lineamientos de la institución total fue en este sentido esto grupal, lúdico. Y después en los talleres de construcción de masculinidades hegemónicas que ejercen violencias, se trabajó también desde lo lúdico, desde actividades grupales, desde ensayo de situaciones conflictivas y cómo ellos lo podrían resolver. Se trabajó mucho la previsión de acercamiento, porque muchos lo habían incluido. Esto me parece que es interesante para seguir pensándolo con Diana, que viene con toda una propuesta bastante firme respecto de esto. Pero bueno, en ese marco de talleres se generaba esto de, bueno, ¿para qué? ¿Por qué te acercaste? Es muy difícil también la cuestión del incumplimiento cuando hay hijos en común, cuando hay... Muchas veces sucedía esto de querer, digamos, ante la mirada del otro, vecino, kiosquero, la escuela, o sea, ante la mirada del otro, tratar de demostrar que estaban en otra posición. Pero frente a esa, digamos, esa misión, paradójicamente terminaban acercándose demasiado a la persona, digamos, que no podían legalmente acercarse. Entonces, es muy interesante el trabajo de la prevención de acercamiento. Yo creo que ahí podríamos pensar algo así más en red para poder trabajarlo dentro de la visión en relación a que ellos puedan tener más registro
digamos, de qué se trata estas soluciones, de qué manera, por qué, para qué, bueno, porque es un punto a seguir trabajando mucho. No sé si contesté tu pregunta, me parece que tal vez estaría bueno que Elisa agregue algo sobre la teoría del conflicto, no sé si vos escuchaste la pregunta. No la escuché, Ah, no se escuchó. no se escuchó. Sobre cómo pensamos la cuestión de la teoría del conflicto en estos casos, en estas intervenciones con perspectiva restaurativa. No sé si vos querés agregar algo, Eli. Perdón, pero no había escuchado la pregunta, por eso no podía. No, son casos como muy delicados y sobre todo a mí como profesional se me presentan las mayores interrogantes con los casos de abuso, ¿no? A nivel, me parece que es generalizada la cuestión. Incluso la aceptación que tenemos todos con un tipo de delito y otro, ¿no? Pero bueno, yendo al origen, entiendo también que las personas que cometen estos tipos de delitos son sujetas de derechos y por lo tanto hay que pensar alternativas también. Que hay que hacer algo con estas personas que cometen estos delitos, con estas situaciones, con las víctimas de estos tipos de delitos. Y me pareció espectacular lo que dijo Diana de la propuesta que ellas llevan como defensoras. La verdad que no lo había escuchado hasta el momento Está y genial. es totalmente novedoso. Incluso estas personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, digamos, lo paradójico también es que sabemos que la cárcel no es el lugar, ¿no? Que lo decía Foucault en Los Anormales, excelente, hay un pasaje donde dice algo así como que el perverso, sin decir que todos los ofensores sexuales se estructuran psíquicamente como perversos, pero lo traigo a colación. Foucault decía, el perverso no tiene por qué estar ni en el manicomio ni en la prisión. Sí, exacto. Bueno, no sé si hay más preguntas. Carlitos, que vas a estar modulando el espacio. No, yo, ¿Cómo bueno, seguimos? bueno, ahí llegó Ah. Beatriz Sobervich. Venía escuchándolo por... Sí, sí, te vi. No, quería preguntarles si más allá de estas experiencias que ustedes están contando, que tienen perspectiva restaurativa, si había alguna experiencia hecha o pensada en relación a propuestas de prácticas restaurativas que puedan tener incidencia en el institucional, que pueda poner en diálogo con los padres desde el nivel experimental, y si también hubo alguna experiencia o siguen pensando la posibilidad de buscar estos dispositivos en conflictos internacionales. Bueno, lo traslado para los que están por Zoom. Bueno, acá está Beatriz, que lo que plantea, la pregunta que hace es si existe la posibilidad de llevar estas prácticas restaurativas, Bea, al previo, al proceso penal. Sí. Dentro del proceso penal, y también hiciste otra pregunta sobre, o sea, la aplicación de prácticas restaurativas dentro de los conflictos intercarcelarios. Sí, bueno, yo particularmente no tengo experiencia en prácticas restaurativas previo, digamos, a la prisionalización. Sí, me basé en este libro que Viano trae estos círculos restaurativos, incluso en situaciones de violencia por razones de género, y respecto de pero me parece muy interesante poder empezar a ponerlo en agenda para el diálogo y para la interrelación, esta que decíamos también con Diana. Y por otra parte, en cuanto a lo segundo, esas experiencias las llevó a cabo bueno, Juan Carlos Domínguez Lostaló, quien conformó parte de ILANUD y en su momento, digamos, de migración por exilio a Costa Rica, él trabajaba así, porque, digamos, en las cárceles en ese momento, él era el psicólogo y el guardia cárcel. Entonces contaba las experiencias que ha tenido respecto de esto, porque aparte, digamos, había hacinamiento y mucho conflicto intrapenal. Entonces él, justamente el agrupamiento vincular, lo pensaba en estos términos restaurativos de poder, digamos, dividía
a los grupos, digamos, más riesgosos o más picantes, entre comillas, con un cártel así más denso, desarmaba esas grupalidades y armaba otras grupalidades. Y realmente con efectos muy, muy interesantes en cuanto a la pacificación intracarcelaria. Por eso ahí vemos también qué piola y qué interesante sería poder trabajar desde una lógica mucho más así y evitar estos mecanismos repunitivizantes, digamos, ¿no? Ser más creativos en esto. Interesantísima tu pregunta. No sé si ¿Alguien más quiere preguntar algo? Gaby, ¿vos? La lanzada, Gaby. Comentar algo en función de lo que presentamos y mis observaciones siempre van más allá de lo que quizás pueda ser un compañero defensor, porque yo además de ser abogada soy mediadora y psicóloga. Entonces siempre mi perspectiva es doble, con articulando un discurso y el otro. Y en función de eso hago todo mi trabajo. Es decir, yo el lente o la perspectiva restaurativa la tengo en todo lo que hago a diario. Y por eso es que siempre estoy solicitando distintas intervenciones de distintos equipos, de distintos órganos, y viendo cómo podemos articular esta cuestión. Y esto que estás diciendo de poder segregar y disparar la inclusión en otros espacios, me parece que es contrario a lo que actualmente veo a diario. Por ejemplo, los pabellones de alto perfil. Se juntan todos los que tienen esa categoría y de alguna manera, más allá de que las compañeras que están acá del servicio penitenciario me digan que no, pero hay muchos espacios en los que un asistido que tiene alto perfil, esa categoría, que incluso hasta la hemos solicitado judicialmente de que le quiten la categoría de alto perfil para poder acceder a espacios laborales, educativos y demás, me dicen que es una cuestión que corresponde al servicio penitenciario, que es una facultad administrativa y demás. Ni siquiera los jueces han logrado quitarla, ¿no? Entonces, digo, es al revés de esto. Sí. Estamos pensando en incluir. ¿Y qué hace el pabellón de alto perfil? Excluye, porque junta a todos los que por determinadas categorías o características están vinculados con la narcocriminalidad o con este aspecto, con aquel perfil. Se potencia. Sí. Porque de alguna manera, aquel que no es parte de ese alto perfil o que por X motivo estuvo formando parte de ese bendito pabellón 7 que después se transformó en alto perfil, y no logramos sacárselo. Y no puede hacer esto porque era alto perfil, y no puede hacer lo otro alto perfil. Y desde el servicio me dirán, y sí, pero cuando se armó, él se le preguntó si él quería seguir participando de este pabellón de alto perfil, y el interno dijo que sí. ¿Y qué va a decir? Perdón, pero bueno. Sí, no, totalmente de acuerdo. ¿Qué va a decir? ¿O acaso alguien le planteó cuáles iban a ser todas estas consecuencias que podría llegar a sufrir si decía que sí o si decía que no? Cuando todos los que estamos vinculados con la vida penitenciaria sabemos lo que significa incluirse en un pabellón, ser aceptado por los miembros, por el equipo, por todas las lógicas que se ponen en juego en esos espacios. Entonces yo, la verdad que feliz de poder escucharlas porque no he podido venir antes, porque estoy haciendo otros cursos y otros posgrados de justicia restaurativa como para abundar más. Como práctica restaurativa presenté un proyecto de orientación vocacional, incluyendo a la Facultad de Psicología, con la que de hecho sigo vinculada. El espacio de trabajar iba a ser el CEP, porque decidí hacerlo primero con jóvenes, y lamentablemente, por razones ajenas a mi voluntad, por supuesto, y creo que tienen que ver con una decisión exclusivamente política, alguien tiene que poner la mirada sobre estos jóvenes, adolescentes, y permitirles tener una experiencia subjetivante que los constituya y se puedan instituir a sí mismos como sujetos, pero brindarles la posibilidad. Lamentablemente lo presenté con actividades que ustedes lo hicieron con la fotografía, yo lo había hecho con el cine, y a través de este disparador poder trabajar todas estas cuestiones que tienen que ver con los sueños, con las potencialidades, con las habilidades,
en una dinámica que sirva como para poder pensarse a futuro y poder insertarse de manera legítima, legal, por fuera de una actividad que me vincule con la escena delictiva. Lamentablemente no lo he podido hacer, espero que se pueda hacer en próximo tiempo, si no puedo con los Hay menores. un proyecto interesantísimo, no sé si hay un proyecto muy importante que digamos, de una lógica restaurativa, que es el proyecto de extensión universitaria, el proyecto digamos, de las aulas universitarias. Es excelente, es excelente. Incluso un muchacho, un interno de la unidad 11 de Piñero ahora mismo es ayudante de cátedra de una materia de psicología, que se liga con esto del proyecto de sueños también, porque la directora es la jefa de cátedra. Todo es sumamente más que interesante, es más, me ha desvelado, me he quitado el sueño en muchas oportunidades, he trabajado mucho y lo sigo haciendo, pero creo que la decisión política es fundamental. Esperemos que entre todos podamos encontrarlo. Bueno, nada, Pauli, muchas Bueno. gracias. Tenemos que ir cerrando por cuestiones de Bueno, tiempo. muchas gracias por la participación y por la Gracias a todos escucha. por haber participado. A Eli, a Jacqueline también. Así que bueno, los esperamos a la próxima, que va a ser seguramente el año que viene. A todos, a María del Carmen, a todos. Gracias por venir. En serio, gracias. Abrazos. Gracias por la invitación. Gracias, Elisa. Adiós. Gracias, adiós. Gracias.